Hola, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues miren, ya tenemos un nuevo episodio de Autismo con Huevos. Aquí ya saben, su servidor Hugo Juárez. Tenemos una gran invitada. Estamos aquí con Anaí, que es mamá de dos chicos con autismo. Uno ya adolescente de ¿cuántos años? 16, cumple 17 este año. De 16, casi 17 años. Y un niño que también es nuestro paciente aquí en IPA, que tiene 3 años, 2 meses. 3 años, 2 meses. Muy bien, Anaí. Muchas familias o pocas familias viven una situación similar a la tuya, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy papá de Leo, de un niño. Tú tienes dos, un adolescente de casi 17 y un niño de 3 años, ¿no? ¿Cómo es tener dos hijos dentro del espectro con esta diferencia de edad? Híjole, bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por este programa. Creo que nos da mucha claridad en muchas cosas y escuchar las experiencias de otros ayuda mucho, ¿no? Claro. Pero regresando a la mía, híjole, es bien complicado. Es todo un mar de situaciones, emociones, incluso conocimientos que tienes que adquirir. Porque son dos mundos distintos. De por sí el autismo ya es una forma de pensar totalmente diferente. ¿No? Pero estás hablando de que son dos edades en las que una ya empieza, aparte la adolescencia en Ale, por ejemplo, pues empieza desde desde ¿Tu hijo los mayor 10, 11. de 17 años se llama Alejandro? Alejandro. Ok, Ale. Ale empieza su preadolescencia a los 10, 11 años más o menos. Pero él mentalmente tiene menos edad. O sea, no solo estamos hablando del autismo. Ale tiene tres condiciones neurodivergentes. Es autismo, nivel 2, TDA, en su momento fue TDAH, pero ahorita ya es TDA por la edad. Y retraso mental leve a moderado que nos da una discapacidad intelectual. Entonces, es una combinación bastante compleja porque no va a reaccionar, ni va a pensar, ni va a incluso procesar de la misma manera que nosotros. Claro. Entonces tenemos un adolescente que está teniendo cambios en el cuerpo hormonales. Claro. Mentalmente no es un adolescente porque es un niño más pequeño, piensa como alguien más pequeño. Claro. Aquí viene lo difícil. ¿Tienes más o menos como la edad Sí, entre 4 o 5 años. O sea, Ale tiene 17 y su sistema cognitivo está... De 12. De 12 años. Ok, perfecto. Eso fue derivado de tantas horas que estuvo con sufrimiento fetal en el parto. Ok. Estuvo 12 horas con doble cordón. Yo estaba muy joven, no sabía que incluso podía haber demandado eso porque fue negligencia médica. Porque ellos detectaron desde que yo ingresé. De hecho, yo iba a mi revisión, pero pues ellos detectaron que el ritmo cardíaco del niño estaba muy bajo y en vez de intervenir rápido la cesárea, claro. pues me dejaron 12 horas esperando a que yo hiciera trabajo de parto que nunca llegó. Y eso le cambió la vida a tus hijos, ¿no? Porque, y a ti, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahorita, pues, todo tener dos niños en un cuerpo. Porque tienes dos niños, un adolescente que está creciendo, que físicamente ya, pues, tiene sus cambios hormonales, su crecimiento, su deseo, porque también entra la parte sexual. Hay que explicar eso y eso es lo que todavía... Más adelante vamos a tener un episodio de los temas sexuales también. Todavía es algo que me está costando mucho trabajo. Claro. ¿Cómo se lo voy a explicar? A guiar. A guiar. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de la neurodivergencia, que es crisis, que es cuidados alimentarios, es también hacer mucho conocimiento de tu hijo, de cómo se comunica, cómo ve el mundo, mucho, ¿no? Cómo lo percibe, porque de esa manera tú vas a saber cómo llegar a explicar algo tan complejo. Claro. Porque, por ejemplo, Ale no es mucho de palabras, Ale es más auditivo. Sí es auditivo, ¿Es verbal? Pero es más visual. Sí, es verbal. Sí, él siempre tuvo retraso de lenguaje desde los 5 años. O sea, toda esta historia empezó desde la guardería. Pero Ale no mostraba diferencia de Elian. Elian es tu hijo, el pequeño, que viene aquí con nosotros, el que viene con ustedes. Ajá. A diferencia de Elian, Ale no mostraba muchos crisis tan fuertes como las que a Ale le daban en la escuela. Ale solo se retraía. Las crisis de Ale eran más sensoriales, pero en el tema de estar agarrando cosas, o sea, se autorregulaba un poco más rápido que Elian, ¿no? Aparte, el desapego de Ale no fue el mismo que de Elian. Claro, a ver, aquí te tengo una pregunta. ¿Cómo es un día normal para Elian? ¿Para Elian? Ajá, o sea, tu día... para mí. Ajá, para ti, ¿cómo es un día con Elian? Pues es difícil porque aparte ahorita Ale no está yendo a la escuela. No logró el bachillerato.
Entonces tenemos, aparte como dices, el tema que Ale trae una depresión aguda. Ahorita de hecho ya tengo que ir a ver a un psiquiatra. Okay. Y todos estos cambios y demás. Entonces, entre que estás tratando de llevar a un adolescente a que se levante en la cama, a que tenga ganas de hacer sus cosas, porque no quiere levantarse, no quiere hacer nada. Y luego tienes a un niño de 3 años corriendo por toda la casa, gritando porque quiere ya desayunar, ya tiene hambre, ya hizo crisis porque quiere la televisión y no se la pones. El pequeño. El pequeño. Entonces, es como un día normal para mí, es... Ale, espérame, ya levántate, por favor, ¿no? Y de repente es, Elian, bájate de la tele, no te subas a la mesa, espérame tantito. Y aparte tengo 11 gatos. Oh, okay. No, bueno, es que también sí está medio complejo, entonces, ¿no? Y otra cosa importante es que ahora pasé de ser, me separé en el mes de diciembre del papá de Elian. Okay. Y pues fue una situación compleja porque ahora yo me quedé con todos los cuidados de ambos niños, todos los días. ¿Qué es lo más demandante? Hablando de Elian, de pequeño, ¿qué es lo más demandante en este momento para ti? Todo, la atención total, porque no para. Entonces, no solo por la parte de hiperactividad, sino no para en atenciones. Es, mamá, quiero esto, y ya está detrás de mí. Otro tema que estoy lidiando fuerte es el apego. El apego. Yo le preguntaba justo a la terapeuta cuando viene a sus sesiones que si el tema de la separación, ¿cómo lo vive él, no? Porque al final de cuentas, digo, es un duelo para mí tener 2 niños autistas, porque mi vida cambió. Yo ya no hago nada de lo que era antes de que Elian naciera, ¿no? Claro. Y luego viene una separación. Y todos estos duelos dices, híjole, como que ¿para dónde me hago, no? Entonces yo intento de alguna manera sobrellevar el día a día con ellos tan distintos, pero es difícil. Entonces, de repente, si no haces ciertos ejercicios, sobre todo cuidado personal, eso es algo que estoy aprendiendo ahorita en terapia, porque estoy tomando terapia. En el taller de autismo que tomé, el Gama hizo un taller de autismo para habilidades sociales y de comportamiento para adolescentes y adultos autistas. Entonces, en este taller también aprendí muchas cosas, ¿sabes? En el tema de entender que los niños no van a reaccionar como tú esperas. Como tú esperas, claro. Ellos no van a hacer las cosas como tú estás acostumbrado, como te educaron a ti, como tú estás... No, es totalmente distinto. Entonces, en un día cotidiano para mí es contener crisis de Ale porque ya no quiso hacer cosas ni tomarse sus medicamentos, porque aparte tiene otras condiciones médicas que requieren también atención, ¿sabes? La epilepsia, el tema de hablamos de Ale, Ale también pues tiene ese epiléptico, entonces tiene que tomar muchos medicamentos, tiene que llevar cierto control en los dispositivos, sobre todo eso, porque no se mete mucho, ¿verdad? Sí. Se genera mucha dependencia hacia los dispositivos. Muchísima. ¿No? De hecho, Elian ya la tiene y tiene 3 años. Oye, en el caso de Elian, no hablamos un poco del diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene Elian? Elian... Bueno, Ale, por lo que entiendo, tiene varios. Sí. Elian, ¿tienes el diagnóstico? Solo uno. ¿Solo uno? TEA nivel 2. Ok. Creo que Elian no tiene tanta hiperactividad. No. Lo normal de un niño de su edad. Claro, sí, está todo el tiempo en movimiento. Pero Elian tiene otras cosas que están más dentro del espectro distintas, ¿no? Claro, sí, se manifiesta totalmente diferente. Entre el lenguaje, sobre todo esta parte de cómo se regulan, fue bien interesante porque los dos se regulan de manera muy distinta. Mientras Ale busca mucho los movimientos estereotipados con las manos cuando él ya está en tensión, cuando algo ya no le está gustando, yo veo, y incluso ya observándolo más, hace una tensión en el cuello donde se le ven ya sus... Entonces digo, él ya tiene algo no le está gustando. Y Elian, por ejemplo, lo que hace es empezar a aventar, a gritar, a aventarse hacia atrás, o sea, son totalmente distintos. Claro. ¿No? O a veces Elian tiene lenguaje estereotipado, como el pa, o sea, y a girar por círculos, ¿no? Entonces... Ya, para regularse. Para regularse. Es mucho observar, pero estás en dos. Entonces... Sí, claro, en dos mundos diferentes. En un mismo diagnóstico, viviendo 2 realidades diferentes, ¿no? Sí. Oye, y aquí una pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil emocionalmente en esta etapa, hablando específicamente de Elian?
El diagnóstico, yo ya no el confirmarlo más bien, porque yo ya con la experiencia que tenía de Ale de algunas cosas, detecté en Elian desde antes del diagnóstico. Claro, ya tenías... Yo le decía a su papá, es que Elian seguramente es modelo. autista. Y él, no. Entonces, ¿qué es lo más difícil ahorita en la etapa de Elian? El diagnóstico, la separación con su papá y el lograr que su papá, no es que no lo acepte, pero en que entienda el trabajo que requiere un hijo especial. O sea, olvídate ya del tema de pareja, ¿no? Claro. Estamos hablando de lo que requiere de mí mi hijo, que no solo es hacer dinero. Sí, claro. Entiendo que el dinero nos da y es súper agradecido que como papás ustedes vayan y traigan el dinero a casa. Mientras nosotras, pues, en mi caso, yo tuve que dejar de trabajar porque Elian me obligó a... Sí, pues es que, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento ibas pues me despidieron porque Elian todavía no teníamos diagnóstico y se golpeaba mucho en las crisis que tenía en la guardería y eran chichones y cada 3 veces por semana correr a urgencias porque ya traía el golpe. Una vez incluso me sacaron del trabajo por una hemorragia nasal derivada de una crisis. De una crisis, de horas de estar llorando y al final de cuentas su papá era como, es que yo soy el que trae el que provee, más fuerte, ¿no? Claro. Entonces, pues no puedo atender eso, atiéndelo tú, y pues terminaron despidiéndome, ¿no? A pesar de que había la oportunidad también de poder trabajar en casa, trabajaba enfrente de mi casa, o sea, imagínate, ¿no? Sí, o sea, claro. Pero todavía no estamos preparados, ni las empresas, para recibir a padres con niños neurodivergentes, ni tampoco nosotros cómo hacer en ese tema de decir, bueno, ok, ya dejé de trabajar. ¿Y ahora qué? Y entonces fue un cúmulo de cosas. ¿Qué fue lo más difícil? Olvídate, perdón que te interrumpa, olvídate de las empresas. Vámonos más atrás. La misma familia. La familia, sí. O sea, inclusive la familia es difícil, ¿no? Tú hace rato lo comentaste, ¿no? O sea, inclusive la familia luego es difícil el trato, la comprensión de lo que está viviendo el niño, de lo que está viviendo el adolescente, en tu caso, ¿no? Porque tú tienes al niño y al adolescente. Entonces, que la familia entienda, es que mi hijo pequeño tiene ese comportamiento por estos temas sensoriales o por esto, y entonces siempre se va a manifestar en un tema conductual. Sí, siempre es berrinche. Claro, y mi adolescente también trae un tema sensorial hormonal del desarrollo y también se va a manifestar en un tema conductual. Entonces, olvídate ya de los empleos, la misma familia, muchas veces es difícil que puedan comprender al 100% este tipo de situaciones y entonces nos empiezan a señalar como papás, ¿no? Sí, más a mí me pasó con mi familia, bueno, para empezar la familia del papá de Elian, ya solo son 2 hermanos, ya los papás ya no viven, pues sus hermanos están como en su rollo, cada quien, y no conviven mucho, entonces prácticamente Elian no tiene como mucha familia paterna. En mi caso, pues mi familia no comprende por la desinformación lo que es el autismo. Entonces, no, pero es que inclusive, perdón que te interrumpa, inclusive aunque tengan la información, no lo ven igual. Exacto, porque no lo viven. Exacto. ¿No? O sea, tú estás 365 días del año, 24 horas con tus hijos, y ellos, pues, no sé, a lo mejor los ves cada cierto tiempo, pero tú sí lo estás viviendo todo el día. Y sin apoyo, porque no vivimos cerca. Esa es otra. Entonces, me dicen... O sea, tu red de apoyo está acotada. El red de apoyo, yo no tengo red de apoyo. Uy. ¿Por qué? Porque mi familia vive en el Estado de México. Claro. Trasladarse por acá es mucho. Mis hermanas tienen hijos, tienen su trabajo, o sea, tienen su vida. Claro. Entonces, realmente, como me dice mi hermana, quisiera ayudarte, pero no puedo, ¿no? Claro. O sea, no tengo manera. Y aparte, ellas entendieron el tema del autismo hasta que otra persona, la mamá de una amiga de mi sobrina, la invitaron a una reunión familiar, y hasta que ella les contó que su sobrino es autista, que todo lo que conlleva y cómo se comporta, mi hermana voltea a verme y así como de, lo siento. O sea, porque lo que yo les contaba que vivía era como, es que estás exagerando. No, ¿cómo crees? Es que tú tienes la culpa y su papá tiene la culpa porque lo está consintiendo, claro. Y tú así de, no, es que mi hijo... Esa es la cantaleta de toda la familia. Entonces, no, es que lo estás consintiendo. Exacto. Entonces es a veces hasta alejarte de tu familia un poco. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no están entendiendo esta parte de lo que tú estás viviendo, y de que los niños no son malos, ¿no? Es lo que yo siempre digo, no hay niños malos, ni personas buenas ni malas. Todos somos una dualidad. Exacto. Pero al final de cuentas, ¿qué pasa? Que no conocemos y no sabemos cómo actuar por desconocimiento en ciertas situaciones y decir, ¿esto es un berrinche o esto es una crisis? Claro. De hecho, es difícil, o sea, aunque te documentes, yo he leído libros
He visto en el hospital donde va el niño, me recomendaron 2 páginas para el autismo, que vienen videos, te explican cosas, pero no hay como una terapia, eso sí. O sea, no está mal que como papá te enfoques en mucho del autismo para saber cómo reaccionan los niños y cómo detectar ciertas situaciones, pero la terapia es crucial porque... Fundamental, claro. Te enseñan hasta cómo jugar con tu hijo. Claro. ¿Por qué? Porque no se ¿Cómo juega conectar? igual. No se juega ni se conecta igual con un niño autista que con un niño neurotípico. No, definitivamente. No tienes lenguaje. Tienes que aprender a detectar en qué momento... Los temas sensoriales. Los temas... por ejemplo, Elia tiene mucho tema vestibular. ¿Vestibular? Entonces, en esas de investigar, encontré a un psicólogo español que es autista también. Ajá. Y tiene doctorado, muchas cosas. O sea, tiene muchos conocimientos, digamos, académicos, pero también tiene la parte vivencial. Claro, él es está autista. dentro del espectro, claro. Y él te explica y ha puesto ejemplo de varios casos de chicos, incluso adultos autistas, en los que él dice, es que es bien importante la observación. Claro, de parte todo. Tú no observas, no puedes identificar qué le causó una crisis a tu hijo, ¿no? Y ya hablando de adolescentes, adultos, o sea, imagínate que él contaba un caso muy fuerte que a mí sí me impactó, porque hasta dónde llega el tema para ellos de conductual, ¿no? ¿No, sensorial o conductual? Sensorial y conductual, porque ya ellos están en todos, pero digamos que aquí te estoy hablando de que este chico, este doctor, psicólogo, daba clases en una escuela. Bueno, estaban en una escuela especial, ¿no? Entonces, observando todo. Pero él lo hacía como método de investigación también para observar las conductas autistas y ver que, pues, el abanico, ¿no? Que hay dentro del espectro. Y entonces están en el salón de clases, todos son adolescentes y adultos, los autistas que acuden. 20 años tenía el chico. Y llega una maestra joven a dar una plática y entonces empieza a saludar. Hola, y le dice su nombre, ¿no? Claro. Y el chico. Pero, ¿qué pasó en el chico? Empezó a manifestar conductas de estrés. Y lo peor... ¿Que esas son sensoriales? Esas son sensoriales y empezó a observar. Y terminó la clase y todo, y el chico fue a buscar a la maestra y la golpeó. ¿Y sabes por qué la golpeó? ¿Por qué? Porque él estaba excitado. Ya. Con ella. O sea, le gustó la maestra. Le gustó la maestra, claro. Se excitó y Fíjense, no sabía qué hacer. complejidad de... Y el chico no sabía qué hacer con esa excitación. Claro. Y lo primero que fue y la golpeó. Entonces llegan, lo quitan y este psicólogo se pregunta qué detonó esta situación de agresión. Y bueno, ya pasó, trataron de observar, pues sí, ya cuando hace esto, él se altera, porque fue otra maestra joven, esta ya no regresó, llegó otra, hace lo mismo. El mismo caso. Y el chico empieza, ¿no? Como a mostrar, manifestar gestos, movimientos, ¿no? Que ya mostraban un estrés. Y vuelve a intentar golpear a esta maestra, pero como ya sabían, lo abordaron, evitaron. Pero ya, dice este psicólogo, fue muy difícil porque ya hasta después de un tiempo de hablar con él, de detectar, resultó que él estaba mostrando signos de excitación. De excitación, claro. Y dices, ¿cómo explicas eso? Sí, claro, ¿no? Y por ejemplo, ahorita en la etapa de adolescencia de tu hijo, de Ale, ¿qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado? Ay, pues el tema... Así que digas tú, yo entiendo que todo es muy complejo, ¿no? Pero tú y yo lo vivimos todo el día, claro. Pero tú tienes un reto mayor. Pero que tú digas, esta parte sí ha sido de todas las dificultades en las que me he enfrentado, esta sí ha sido, híjole, mi talón de Aquiles. Manejar sus emociones, entender las emociones, entender que tiene una neurodivergencia. Y sobre todo por la interacción. ¿Qué pasa? Él ya tiene una crisis y no va a gritar, no va como Ale. Él va, estoy bien, pero estoy enojado. Ale esto, ya voy. Oye, tranquilo, no tienes por qué. Que ya te escuché, ya voy. Entonces ya lo empiezas a sentir alterado. Ese momento es crucial porque es lo más difícil entre decir, o me doy mi espacio, o va a terminar mal. Ok. ¿Por qué? Porque
todo el autocontrol emocional y que Híjole, tienes eso que es... hacer tú como Sí. papá, porque ya Y te está ellos, contestando mal. Ellos no, ellos sí, pero lo que están viviendo ellos es una crisis. claro, Entonces, están entre que sí me controlo, pero no puedo controlarme. claro. Le ha llegado incluso a pegarme, o sea, en una crisis de, oye, tranquilo. El simple hecho de tocarle el brazo para tranquilizarlo fue como, La toma, reacción. la reacción, ¿no? Y me pegó. Y eso fue para mí lo más difícil, porque es entender que no Sí, es claro. malo, tu hijo no lo está haciendo porque te quiera lastimar. Claro. Es una reacción a una frustración que está experimentando él porque no entendió la clase, Claro. porque no comprende conceptos de filosofía que él dice, es que sí quiero ir a un bachillerato, pero no entiendo. Lo que él quiere es un ambiente social. El no tenerlo está complicando la situación de convivencia en casa porque él está desquitando todo ese enojo. Está muy aislado, ¿no? Está muy aislado. Eso lo mantiene en una depresión, enojo y ansiedad constante. Y eso detona mucho en mí también lo mismo. Claro. Porque yo todo el tiempo tengo que estarme respirando, haciendo atención plena, que fue lo que nos enseñaron en el taller. Mucho de esto estuvo padre porque nos dieron técnicas. Sí, claro, para poder abordar este tipo de situaciones. Ya me estoy enojando. Yo ya detecté como mamá que fue... ¿Qué haces en ese caso? Pues... ¿Le das su espacio? Comentabas algo, ¿no? Cuando tengo cuando yo estoy tranquila. Ajá. Y tengo la lucidez y la concentración para decir, esto ya no es grosero, esto es una crisis. Esto ya está, él ya está, algo no le está gustando. En vez de a lo mejor enfocarme en mi emoción de, es que me contestó mal, ¿sabes? Claro. Entonces, tienes que estar muy concentrado y tranquilo. Si no estoy en eso, mejor me doy un momento, respiro. Okay. Hago 3 respiraciones profundas y busco un lugar donde respirar. Okay. ¿Qué hago? Abro la ventana y que me entre el aire. Okay. O me salgo 2 minutos. Porque si yo no hago eso, no me contengo yo primero y controlo mis emociones. Escuchen eso, súper importante. No puedo contener al adolescente. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya me enojé yo, ya se enojó él, ya nos dijimos, nos empezamos a herir con las palabras. Ese es un gran consejo que nos han dado todos los papás, Porque las palabras tienen un poder. Yo eso lo encontré en un libro que se llama Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz. Sí. Es muy buen libro y él tiene toda la razón. Porque seas neurotípico o neurodivergente, sí, claro, como hijo, las palabras que un padre te da marcan tu vida. Sí, claro. Y yo lo digo de ahora de adulta, ¿no? O sea, muchas cosas de crianza dije, no, yo esto no lo voy a repetir con mis hijos. Entonces, si no me doy ese espacio, que termina en hasta golpes, ¿no? Sí. Porque tú estás conteniendo a un autista que él no se contiene. Claro. Él te pega porque es su manera de demostrar que no está a gusto, que no está bien, que algo no está bien. Y tú sientes que tu hijo te está faltando el respeto porque es tu hijo y te está pegando, pero ya pierdes control de la situación. Sí, claro. Entonces, si no te controlas, si no te autocontrolas tú primero, no puedes manejar a un autista en ninguna edad y sobre todo en la adolescencia peor, porque ya es un adolescente que está más alto que yo, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Aunque es delgado, tiene una fuerza. De verdad, Elian tiene 3 años y tiene una fuerza para dar unos golpes que dices, Dios, estos parece que fueron al gimnasio. Sí, bueno, eso tiene que ver con los temas sensoriales porque ellos generan más fuerza. Ahora, pero fíjense qué gran consejo nos acaba de dar, ¿no? Esta Anaí. Uno tiene que estar como papá primero tranquilo para entonces poder tener a mi hijo tranquilo. Porque como ya bien lo comenta, si ella detona, pues va a ser la crisis peor, porque la crisis ya no nada más es para Ale, para el chavo. También es para ella y también para Elian, para el Cuando niño. Elian ve que yo peleo con su hermano o con su papá o quien sea, empieza con un tema sensorial porque no le gustan los gritos. Claro. Ya lo observé y cuando yo empiezo a gritar, Elian es como... No, ya esto ya está mal, observen ¿no? Eso, Entonces, Elian empieza a también pegar, ¿va? Claro, pega, claro. ¿no? Como diciendo, oye, ya basta. Basta. Cálmate. Claro. ¿No? Y entonces yo sigo discutiendo y el niño empieza, y ya entonces empiezan comportamientos de, claro, ya tiré, ya rompí, porque te estoy diciendo que me hagas caso, que no grites. Sí, claro. Ale, por ejemplo, cuando Elian nació, Ale no toleraba el llanto de su hermano. ¿No toleraba qué, perdón? El llanto de Elian. Ah, el llanto. El llanto. Cuando Elian estaba bebé, no lo toleraba. Yo pensaba que estaba celoso, que se sentía desplazado. Y sí, también. Sí. Pero en realidad era el tema sensorial.
Claro. Porque Ale no soportaba el llanto. Y luego Elian, cuando era un llanto como, porque eran crisis, ¿no? Pequeño, no lo sabía yo, pero ya desde los 8 meses de edad, Elian ya mostraba ciertas cosas autistas, ¿no? ¿Y por qué lo ves? Porque yo ponía los videos de estimulación temprana, veía qué cosas Elian todavía no lograba. No lograba. Veía también reacciones de bebé que yo no había visto en sus hermanos, pero en Ada no, que es la mayor, pero en Ale sí algunas cosas, sí notaba cierta similitud, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues tienes que hacer caso, tienes que darte tiempo a ti como papá, a tus emociones primero. A ver, me estoy enojando, estoy alterado, respiro y atención plena. Claro. Nos decían en el taller, busquen 5 cosas, 5 colores, denle su atención a otra cosa para salir de esa emoción, porque sobre todo, ¿sobre qué trabajas en tu educación? Entonces, pues mira, te comentaba justo de Leo, de mi hijo mayor. Leo tiene 10 años, está dentro del espectro igual. Y entonces ahorita tengo a mi bebé, a Luciano. Él tiene 1 año, 3, va para 4 meses. Pues obviamente llora, es un bebé, ¿no? Uh-huh. Y lo que comentabas un poquito ahorita de Ale. Entonces Leo, ahorita por los temas sensoriales, cuando Luciano, y no nada más con Luciano, en general es con los niños que lloran, sí, en donde sea, en el restaurante, en pequeños. la plaza, donde tú quieras. Entonces también ahorita entra en el famoso meltdown, ¿no? Uh-huh. Entra en el famoso meltdown, y entonces es ¿cómo hago para apoyar a mi hijo Leo para que esa no llegue a ser una crisis, y si es una crisis que sea pequeñita? Y justo lo que comentaste tú, estando primero yo tranquilo, ¿no? Y entonces apoyo, ¿no? Ya desarrollamos aquí en la clínica ahorita toda una metodología de apoyo para ese tipo de situaciones, y lo implementamos y sí funciona, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante que esto, ¿no? Oye, te hago otra pregunta. ¿Qué cosas que te preocupaban de Ale cuando era pequeño, ahora que es un adolescente, ya te dejaron de preocupar? Porque pues también tenemos la parte, ¿no? La parte positiva de todo esto, ¿no? Mira, yo creo que todo es como lo veas, ¿no? Tú nos pusiste en algún momento en una de las pláticas del duelo, fue la del duelo. La del duelo, sí. Muy buenas, por eso también me gusta mucho IPA, porque esas pláticas nos nutren, nos ayudan, las dinámicas que se hacen con los desayunos de padres, y son muy padres. Entonces ahí la chica hablaba esta vez, ¿te acuerdas del video que nos pusieron del viaje que sí. La señora hablaba de que ella iba a ir a un país y llegó a otro? No, ¿no? Sí, iba a la playa y llegó a la montaña. Llegó a la montaña. Entonces, en Ale, desde que yo me enteré del diagnóstico, fue mucho el miedo a qué se va a enfrentar, cómo le va a hacer, qué va a vivir, o sea, y ahora que lo veo digo, es que realmente todos esos miedos que yo pensaba en ese momento no son los que son ahora, o sea, no es lo que es real ahora. Claro. Mi miedo era que él no pudiera desempeñarse en una escuela, en un trabajo, en la universidad, pero ahorita más bien veo y digo, sí lo puede lograr. No en la forma que yo quiero. No ir a una universidad. Claro. Puede lograr ser exitoso en un oficio. Puede ser exitoso en algo que él quiera hacer. Algo que tiene el espectro, que es, creo que las virtudes más bonitas, es que, tú sabes, ellos se clavan en algo que les gusta. Correcto. Entonces es, quiero esto. Y esa energía que le ponen a eso, pues hace que se vuelvan expertos, se vuelvan en lo que les gusta. y en lo que ellos quieren, ¿no? Exacto. Porque si tú les intentas meter otra cosa, no funciona. Eso es lo que les gusta, tal. Y yo creo que esos miedos enfocados a la adultez fue que me olvidé de la adolescencia. Entonces yo me enfocaba en la adultez, en los miedos de como él como adulto, pero no cuando él era pequeño, cuando él era pequeña, el pequeño, yo me enfocaba en su adultez, pero olvidé la adolescencia. Claro. Entonces ahorita es la parte más crucial, porque él está no solo teniendo mis miedos de que no iba a encontrar una escuela donde adecuada para él. Claro. No solo es eso, es el tema social. Correcto. Es el tema que no tiene amigos. Que no tiene un grupo donde pertenecer de amigos. Hemos ido a algunos eventos de Gama junto con Iluminemos al Autismo, que hicieron esto del antro relax. Sí, está padrísimo eso. Fuimos al primero. Y Ale no quiso bailar, no quiso, y hasta que él me dice, mamá, entiende que yo así disfruto.
Yo quiero ver nada más cómo bailan, cómo están disfrutando, aquí Escucha. estoy bien. Quiero esto ahorita. Por el momento no quiero ir a bailar ni pararme, porque ellos saben hasta en qué momento acercarse o no acercarse a algo. Creo que algo que tiene, que ahora que a mí me daba miedo era eso, ¿no? Que no pero ahorita mis miedos son otros. Son otros, claro. Es que él logre encontrar un lugar donde pertenecer, es que él tenga amigos, que él se sienta acompañado por otros chicos, ya sean neurodivergentes o neurotípicos, pero él necesita pertenecer a algo, a una sociedad, ¿sabes? Claro. A un grupo. Y mi mayor miedo ahorita, así te lo digo, es que se pueda llegar a quitar la vida por el tema de la depresión que trae. O sea, tal vez es algo que no nos gusta reconocer, no nos gusta hablar, y no está mal, pero es importante hacerlo a tiempo. No, y se tiene que hablar. Y es importante detectarlo. ¿Por qué? Porque hay señales, ¿no? Que Claro. te están mostrando que algo emocionalmente no está bien. Entonces, ¿de qué me sirve que él tenga amigos? Yo lo metí al fútbol, va al fútbol y se lleva muy bien con los chicos, pero de repente no quiere ir al fútbol, no quiere ir al Kumon. O sea, sí trato de darle actividades, ¿no? Sí, a veces dices, bueno, le voy a dar más difícil. actividades. Es que no son más actividades, es que hay que sanarlo. Hay que sanar esa depresión, hay que quitar esa depresión. Porque así le meta yo 1000 cosas. Sí, él no trabajan tiene, en la depresión. Él no tiene las ganas de hacerlo, Claro. ¿no? O sea, si no me quiero levantar, mamá. No, estoy como zombie, sonoliento, porque entre los medicamentos, entre mi sistema anímico. Entonces, ese es mi miedo ahorita. Claro. Fíjate, ahorita de lo que comentas, 2 puntos bien importantes. El primero, y un gran consejo que nos acaba de dar es, hay que escucharlos. Hay que escucharlos y validarlos. Uh-huh. ¿Cierto o no es cierto? Sí, ellos buscan mucho validación. Ale todo el tiempo está, ¿me amas? ¿Tú qué sientes por mí? Y a los maestros, o sea, el tema es que él se sentía tan diferente y es difícil también, creo que no está mal que ellos escuchen que hablas de su neurodivergencia. Claro. Pero hay que saberla hablarla también. Claro. Porque luego ellos nos interpretan otras cosas o lo toman de otra forma. Son muy inteligentes también. Sí, porque perciben el mundo totalmente diferente. ¿En qué sentido? Ale dice luego, bueno, acuérdate que yo reacciono así porque soy autista. Bueno, sí, Ale, pero a ver. También tampoco, está la parte, ¿no? También no me quieras ver la cara. Tampoco, esto no es autismo. Esto sí es un tema de una situación tuya, de un mal hábito. Claro. Por ejemplo, Laurita empezó a tomar... O sea, le está costando la selección alimentaria. Obviamente yo lo entiendo. Si no empiezas desde pequeños a hacer esa restricción de azúcares, de gluten, de cosas. Yo quité el gluten con Elian y empezó a cambiar mi vida también. Claro. Él empezó más tranquilo. Obviamente tiene que ser para todos, porque no voy a hacer 2 comidas, Sí. ¿no? No toda la vida. Hasta a mí en lo personal, que no soy neurodivergente o no tengo una neurodivergencia diagnosticada, porque también ya no sabes, ahora puedes que tú también seas neurodivergente. Claro. Me siento mejor en la parte física, no me siento mal con todas estas cosas que hace el gluten, inflamada. Claro. Ale también, pero no le gusta. Entonces tenemos un adolescente que no te está aceptando cambios alimentarios porque ya se educó así desde pequeño. Es que porque ahora tengo que dejar de comer papitas, porque tengo que dejar de comer azúcares o chocolates o paletas, ¿no? Porque te alteran, porque alteran tus crisis. Y si es real, hasta en la epilepsia a Ale le aseveran todos esos productos o esos químicos. Sí, claro. O sea, tiene crisis de ausencias muy constantes cuando veo que consume mucho esas cosas. Sí. Entonces sí tienes que bajarle y es difícil quitárselos. Entonces más en la adolescencia ya, porque pues ella decide, ¿no? Empieza de, no me lo vas a dar, pues oye, Ale, ve a comprar, fíjate algo bien importante y que yo, Ale, ve a comprar esto a la tienda, aquí está aquí está la tarjeta. Se compra unos Doritos y unos chocorroles y una leche escondidas, no me dice. Hace bola el ticket y lo avienta. Y oye, pero tú te das cuenta, ¿no? Claro, y yo no con la tarjeta, pero sí con el ticket. Entonces, yo pensé que lo manifestaba. No, porque aparte no sé cómo le hace para comerse todo antes de que... ¿Sabes dónde encontré la bolsa de chocorroles? En el baño. Ya. En el baño estaba ahí, en el bote del baño. Y yo dije, ¿en qué momento agarró y casi se campó todo y ya pues lo eché porque no me di cuenta? Pero ¿qué está pasando con este comportamiento? Si no lo corriges, entonces él va a llegar a tomar cosas que no le pertenecen. Sí, claro. Y es entender y decir, a ver,
Sí, ¿sabes qué? Mejor vamos a acordar. También entiendo que no te puedo quitar de un día para otro las cosas. Vamos a acordar un día a la semana, solo un día ahorita, podemos comer lo que quieras. Un chocolate, uno. ¿Y te ha funcionado? Apenas lo voy a implementar porque vi que ya... Ok. ¿A qué voy con esto? Porque no me funciona el quitarlo de golpe, no puedes. Eso No, crea otras conductas que no están bien como las que te estoy diciendo, que se esconde para comprarse cosas que no debe y se las come. Claro. Finalmente, a lo mejor no lo hace por querer hacerlo, pero es su ansiedad de comer esas cosas. Y aparte, acuérdate que eso genera adicción. O sea, el dulce, las cosas ¿no? Que ojalá y contuvieran azúcar, ¿no? Son químicos, como tú lo mencionas. Son químicos. Y esos químicos en la comida generan aspartame para fijar el sabor en las papas, todo el aluminio, todo el gluten, no solo es el gluten, es todo en la parte química. La caseína. Que llevan estos productos que de verdad sí los alteran. O sea, lo más impactante que yo llegué a vivir con Ale es que se le juntó una crisis de ausencia con una crisis autista y no había manera de regresarlo, ¿eh? O sea, él estaba así, yo regresé al súper, él tenía un poco de tos. Okay. Y llegó, hola, cariño, ya vine. Y nadie me contestaba, yo, Ale, y nadie me contestaba. Entonces ya me asomé en varias recámaras hasta que llegué a la cocina y lo encuentro en el lavabo de la cocina, así, inerte, le escurría la nariz, pero él no estaba consciente. O sea, yo le hablaba, Ale, ¿estás bien? No me contestaba, o sea, él estaba ido. Y yo, Ale, ¿estás bien? Varias veces. Ya hasta como la tercera, sí, espérame. Es que en un ataque de tos vuelve el estómago, o sea, vuelve el estómago y él tiene como que en ese momento una crisis, le quiso dar una crisis de ausencia, bueno, más bien le dio una crisis de ausencia epiléptica por el esfuerzo, supongo, de la tos, y se fue y todavía pasaron 10 minutos para que él pudiera recordar y regresar bien, así bien ya consciente de qué había pasado. Y me dice, ya fue cuando me contó, pero para esto pasó media hora, para que él pudiera contar. ¿Por qué? Porque una crisis de ausencia mata neuronas. Sí. Entonces, necesitas quitar esos alimentos, necesitas dar probióticos, necesitas dar omega 3, ayudarlos muchos cuidados, ¿no? Muchos cuidados, y que son niños que, como son nivel 2, requieren supervisión en todas las áreas. Claro. Ale, no te vayas, cuando ya tiene una crisis, tienes que ver si es una crisis de ausencia para poderle decir al doctor, o si es una crisis una ausencia de TDA. Sí, claro. Son diferentes, entonces tienes que aprender a diferenciarlas. Por ejemplo, cuando es una crisis epiléptica, el ojo generalmente se le quedan los ojos fijos y de repente como que brincan un poco. Cuando es una ausencia por TDA, siempre hace lo mismo, se chupa el dedo y se queda. Sí, ya tienes tú como las señales identificadas. Pero eso te lo da la observación, tienes que observar mucho. Una pregunta, ¿Ale tuvo terapias cuando era pequeño? No. ¿Nunca tuvo? Ese fue otro, la única que tuvo fue de lenguaje a los 5 años y cognitiva. Sí, bueno, sí tuvo terapias, pero no bien enfocadas, no sensoriales, no enfocadas al TDA. Sus terapias estaban enfocadas porque, vuelvo a insistirte, ni papás ni terapeutas estábamos bien empapados de lo que era el autismo. Sí, pues es que, ¿cuántos años tiene? 17, para 10. Sí. En ese entonces no había clínicas, solo estaba, bueno, el CRIP, el Teletón, estaba lo que pues son los hospitales psiquiátricos, ¿no? Yo vivía en el Estado de México aparte, allá cero. Ni siquiera hay camps para empezar. Ni aquí en México había nada. No había. Entonces, pues yo no puse atención y pues sí se le dio terapia a los 5 años de lenguaje y cognitiva, pero lo que él necesitaba era una terapia integral donde hubiera motriz, parte motriz, sensorial, vestibular, todo lo que Elian tiene ahorita, porque Ale a sus 17 años todavía tiene problemas de motricidad. Claro. Se le caen las cosas, no puede hacer bien. Esa es de la ocupacional, ¿no? La parte ocupacional, o sea, cuando no tienes un proceso terapéutico adecuado, pues obviamente creces con muchas cosas. Se manifiesta en la adultez, ¿no? Y no en la adolescencia. En la adolescencia, perdón. Ahí es donde detona todo esos, no malos hábitos, sino más bien carencias. Exacto. De
esa es la palabra. Acompañamiento adecuado, porque el acompañamiento es integral, no solo es emocional con tu hijo, es terapéutico, es alimentario. Escuchen, Es por eso que tú lo ves en el autismo, nos mandan con especialistas y es un tema multidisciplinario, correcto, ¿no? Que lo ve el neurólogo, que lo ve la psiquiatra, que lo ve la psicóloga, que lo ve la terapeuta ocupacional, la de lenguaje, ¿no? la de sensorial. La de sensorial. Entonces, acá en los adolescentes, como papá, tú funcionas igual. Tu papá te tienes que volver un multidisciplinario. Sí. Estudiado. Todólogos, ¿no? Todólogo, estudiado para ver qué es una crisis. Por cómo es el autismo, cómo se manifiesta en un adolescente, por ejemplo, en un niño pequeño. La alimentación, ponte a estudiar qué alimentos provocan qué cosas, qué quita, cómo suplantarlos, cómo, toda la parte ocupacional, cómo hablar con él. Muy bien. Fíjate qué interesante todo lo que comentas. Y sí, o sea, fíjense el mensaje que también nos acaba de dar bien importante. Es un apoyo multidisciplinario, pero también tiene que ver en casa la alimentación, el escucharlos, el entendimiento, todo lo que acaba de mencionar, ¿no? Y luego también tenemos aquí, te voy a hacer una pregunta, una dinámica. Vamos a hacer una dinámica muy interesante, a ver, ¿no? Porque para que los papis pues tengan este punto de referencia, ¿sale? Claro. Va. Te voy a mencionar algunas situaciones cotidianas, ¿no? Que tenemos el día a día todos nosotros los que somos papás, y tú nos dices cómo reacciona cada uno de ellos a las situaciones, ¿no? Por ejemplo, una salida al supermercado. Vamos a empezar con Ale, con el mayor. Para empezar no. Mucha gente, mucho ruido. ¿Qué me vas a comprar? Es como, si me compras algo, voy, ¿no? Elian, ¿Con pues, Elian? Ajá. Elian no habla, pero, por ejemplo, desde que, depende cómo esté su humor. Ok. Si quieres salir, hay veces que Elian te permite parar, tranquilizarse y tú te paras, compras. Otras veces no. Tienes que estar como dándole vueltas a todo el súper, trayéndolo en movimiento, porque si no, ya no te deja, o sea, ya viene en crisis. Entonces, depende mucho cómo estén los dos. Entonces, el mayor, de entrada, es no, y el pequeño vemos cómo, déjame ver cómo reacciono si te quedas parada 5 minutos escogiendo las verduras. Ok. Hasta en ese momento me doy cuenta. Antes no, porque pues obviamente sales, vas en la carriola, yo ando en carriola, y él feliz porque va en movimiento. El reto viene cuando ya me quedo parada en una estantería buscando, leyendo etiquetas, buscando, porque esa es otra, ¿no? Tienes que leer etiquetas. Sí, porque tú sí cuidas la alimentación. Sí, yo sí cuido alimentación, porque me he dado cuenta que me cambió mucho a los Claro, totalmente. Entonces, todo eso se da en el momento. Ok. Ale puede ir bien, ¿no? Y decir, bueno, no te puedo comprar algo porque no me condiciones. Más bien, vamos a ver si me alcanza qué quieres y vemos si lo puedo comprar. Sí, ¿no? claro. O sea, es negociar con él. Ok. Muy bien. La otra sería ir a una fiesta. Hablando con Ale primero, el mayor. Si es una fiesta familiar, va, pero depende cómo esté el ambiente, es como reaccione. Okay. Si el ambiente lo propicia a convivir, convive, si no se aísla, pero está tranquilo. Okay. En el celular, obviamente. Okay. No hay otra manera. Elian, si durmió bien, está tranquilo, pero si hay mucho ruido que la gente empieza a alzar el tono de voz, el volumen de la voz más bien, empieza a estresarse, ¿no? Y lo único que es como autorregularlo es con snacks de fruta o darle un ratito el teléfono para que pueda sobrellevar como esos estímulos. Claro. El teléfono, ¿por qué? Porque él está todo el tiempo buscando, como estimulándose de esa manera, ¿no? Pero sí, muchas veces es hasta que estás en el lugar. Sí, claro, hasta ese momento vas a ver cómo reacciona por los temas sensoriales que en ese momento hay en el entorno. Sí, porque a lo mejor puede ser que tú dices, bueno, están hablando tranquilo, pero no sé, hay un perrito que está ladrando. Uy, ¿cómo pasa eso, verdad? ¿No les gustó? No, y como papá, ¿cómo empiezas? O sea, a mí me pasa ahorita con Leo, que si empieza a llorar un niño y yo me empiezo a sudar. Sí. O sea, digo, pues, ¿y no lo has probado con Sí, o sea, digo, ya estamos trabajando con una serie, te digo que de aquí ya desarrollamos ahorita todo un proceso. Sí, pero en el inter. Pero de todas maneras, sí. O sea, pues, te pones nervioso. Yo igual, yo lo que me pongo nerviosa es en la comida. Claro. ¿Por qué? Porque, digo, mejor me preparo y llevo adicional, o sea, llevo lo que ya sé que a alguien le va a gustar. Y algo adicional. Y si allá lo que den se permite que pueda comer
cosas así, pues lo complemento, pero siempre es irte preparado. Claro. Porque nunca sabes en qué momento vaya a haber cosas que no, tú dices, ay, no pasa nada, un ratito, un pan. Sí. Y al rato. A las horas, a veces Sí. pasan días para que lo saquen del Sí, cuerpo, sí. O sea, entonces sí es como, no, mejor me preparo y me llevo lo que yo ya sé que él puede comer. Es una chamba fuerte, pero es mejor. ¿Por qué? Porque lo tienes bien en la fiesta, tú estás tranquilo de que está comiendo y que al rato no va a estar todo detonado porque Claro. ya comió azúcar, porque muchas veces, ¿no? Dices, Una ya, probadita. ya, no pasa nada, solo es un día. Sí, pero no, No, sí pasa. Sí, claro. Y en la noche No pasa un día. ya no te está son las 11 de la noche y está como loco, no Sí. quiere dormir, todo le irrita, no sabes cómo calmar, ¿no? Porque ayer, Elian, por ejemplo, ayer tuvo una crisis, todo el fin de semana tuvo crisis. ¿Qué decía yo? ¿Qué le detona? ¿Qué pasa? ¿Qué? Y buscaba y buscaba. No podía dormir, no durmió a su hora que le tocaba, porque eso sí es mucha rigidez. Ahí viene la siguiente pregunta, perdón que te interrumpa, pero es que va para allá. Cambios de rutina. Fatal. Hablando, ¿con quién empezamos? Con Ale, por Ahora, ejemplo. Con Ale. Ale necesita estructura, pero el tema con él es que no soporta mucho los cambios. Okay. Cuando yo me mudo con mi expareja ya ahorita hace 3 años, él estaba en la preadolescencia, estaba en primero secundaria. Tuvo que quedarse un año con el papá de su hermana, porque allá vivían también, ellos viven allá, y no había escuelas donde yo me mudé. O sea, no había como el tiempo, ¿no? Claro. Yo no conocía la zona, entonces tuvo que aventarse otro año lejos de mí y lejos de vivir juntos, ¿no? Entonces el cambio de momento no le pegó mucho porque él le encantaba donde vivíamos. Desde que nació estuvo ahí. Ahí tenía toda su rutina, Claro. sus cosas. Cuando le digo, nos vamos a mudar, fue fatal. No quiero, es que ¿por qué? Yo quería vivir ahí, eso le creó problemas emocionales, viene el bullying en la secundaria, ¿no? Entonces, establecer una rutina es muy importante porque les da esa parte de ocupacional. Con ellos tienes que tener seguridad, ¿no? Sí, sobre todo de que no pasa nada. Claro. O sea, la vida cambia, pero si no estableces rutinas, entonces ellos no pueden autorregular muchas cosas y sobre todo hasta de su carácter, ¿no? Porque si Ale tiene mucho tiempo de ocio, ¿no? Entonces empieza a desesperarse y decir, bueno, llamarte el teléfono, ¿qué más hago? Tienes que hacer muchas cosas con ellos, buscarles un tiempo para, bueno, a ver, ya terminaste tus tareas, vete al fútbol. No, que ya regresas del fútbol, bueno, un juego de mesa, ¿no? Sí darles como una estructura en sus tareas de casa, en sus tareas recreativas y en que tú les tienes que dar un tiempo. ¿Y con Elian? Con Elian es distinto, con Elian es dormir, bueno, regresamos de la escuela, la siesta, después comer y jugar un rato y terapias. Con Elian es más abierto, pero ¿en qué sentido es la rutina? Si Elian no se duerme entre 1 de la tarde, máximo 2, ya no puede dormir más tarde. ¿Por qué? Porque si se duerme a las 3, a las 4, se desfasa y entonces, ¿cómo pretendes que si se te despertó a las 7 de la noche o a las 6, lo quieras dormir a las 9? A las 9, sí. No Imposible. Entonces ya se te fue a las 12 de la noche, perdón. Claro. Y al otro día ya se te hizo tarde y es un cúmulo de que ya no puedes. Es una rutina sí o sí. En alimentos, igual, lo mismo. Tienes que respetar la alimentación. Claro. Si tú dices 0 gluten, es 0 gluten. Sí. Si tú dices 0 azúcar, las probaditas. Nada. Tú tienes que ser inflexible en eso. Y dice, es que la flexibilidad. Y nos lo dijo Diego, el chico del taller. Me dice, una característica del autismo es que 0 flexibilidad. Son inflexibles. Así es. Si tú les dices, no, el dormir es a esta hora, el juego es a esta hora, el teléfono a esta hora, los dulces una vez a la semana o no hay dulces, es así. Porque si un día van a una fiesta, ay, tantito pastel, no pasa nada. Pero me dijiste que yo podía comer eso. O sea, ¿por qué me quieres? Y luego se lo das, pues peor. Peor la cosa, entonces claro. sí tienes que ser muy, muy estricto en tus tiempos, en tus rutinas, en los hábitos que desarrollas con ellos. Claro. ¿Por qué? Porque no hay inflexibilidad, vuelvo a lo mismo. Entonces, si tú les enseñas a que todos los días a las 7 de la noche o después de la cena hay que lavarse los dientes, es una rutina que ellos van a seguir y solos ya después. Entonces tú ya vas a tener más oportunidad de irte quitando claro. Ciertas actividades que a la edad, por ejemplo, de Ale ahorita, digo,
sí, ya no me cuesta que se meta, o sea, ya sabe lo que tiene que hacer. Correcto. Pero hay que recordárselo. Una pregunta, Anaí. ¿Qué comentarios te han dolido más como mamá? Más que comentarios, las miradas. Ayer justo estábamos, Elian y yo, en un restaurante. Ajá. Nos fuimos a desayunar. Y empezó con crisis, porque quería el teléfono y yo no quería que tuviera teléfono, porque estoy intentando quitar tiempo de eso. Y empezó con la crisis, ¿no? A gritar y la gente volteaba a verte así como diciendo, controla a tu chamaco, ¿no? Yo creo que eso, y comentarios con Ale una vez sobre él, un chico del fútbol le dijo, hizo un buen pase, ¿no? En la jugada. Y Ale estuvo muy triste 2 días, no quiso ir al fútbol hasta que me enteré por qué. Y él escuchó que el chico dice, bueno, hasta que hace algo el autista, ¿no? Porque a Ale le cuesta trabajo interactuar. Claro. Entonces, muchas veces no es que no quiera jugar como Sí. le gusta el fútbol, pero le cuesta trabajo interactuar. Claro. Es distinto, ¿no? Entonces, esos comentarios, la gente los ve raro en el transporte cuando están con sus movimientos estereotipados. Cuando algo no les gusta y tienes que estarte justificando. Eso es algo que es molesto, a veces cansado. Por ejemplo, yo ayer a la mesera le dije, señorita, es que es autista, disculpe, por si está haciendo mucho ruido. Claro. No se preocupe, digo, no lo digo por usted, lo digo por los comentarios que me ven feo, ¿no? Ajá. Porque aparte si estás con muchas personas mayores o adultos, digamos ya adultos mayores, maduros, pues les molesta ese tipo de situaciones. Sí, ¿no? claro. Entonces tú te empiezas a sentir observado, juzgado y triste. Sí, sobre todo que no vas a estarle explicando a cada persona, ¿verdad? Y aparte dices, bueno, ¿qué más quisiera que mi hijo no tuviera esta crisis? Porque por algo está reaccionando así. Correcto. Entonces... Sí, me imagino. Otra pregunta. Si pudieras regresar el momento que recibiste el primer diagnóstico, el de Ale, ¿qué te dirías a ti misma? Justo es un trabajo que me puso mi psicóloga en una carta para mi yo anterior, mi yo más joven. Pues en primera es infórmate, tranquila, confía. No es el fin del mundo, pero si tú no te concentras en lo que sí puedes hacer en ese momento, el futuro va a ser peor. Es como sembrar una semilla. Correcto. ¿Qué quieres sembrar en tu hijo? O sea, ¿qué querías sembrar en él en ese momento? Contención, empatía, muchas cosas que no se dieron, ¿no? Correcto. Entonces, pero también sería compasivo decir, bueno, no te castigues, no lo sabías, pero ahora puedes cambiarlo. Sí, no te juzgues, porque pues aparte cuando tú lo recibiste, pues hace no sé cuántos años. 8 años, ya 9 casi. 9 Todavía años. Mucha información. No, y además te voy a decir algo, yo siempre he sido madre soltera. Okay. Y en ese tiempo pues yo ya tenía 2 hijos y era madre soltera, trabajaba, sostenía mi hogar. Entonces decía yo, o me pongo a trabajar, bueno, llegaba a las 9, 10 de la noche ya cansada. O sea, pues sí. No tenías como ese tiempo de ponerte a revisar libros y a estudiar qué es el autismo, ¿no? Entonces, ahorita con esta experiencia de Elian, la vida es muy sabia y el universo es muy sabio. Claro. Y tú lo dijiste en el día del desayuno. Mi hijo es mi maestro, pues también mis hijos son mis maestros. Y vinieron a enseñarme muchas cosas que incluso yo lo siento, así se lo decía una amiga. Yo creo que el autismo y la neurodivergencia es la evolución a la que va el ser humano. Sí, claro. En unos años, ¿no? O sea, ella me decía, ¿por qué te atreves a decir eso, no? ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar. Lo que nos dieron ahorita, los dones que tenemos de la inteligencia, del lenguaje, de la comunicación, siento yo que no lo supimos utilizar. Y entonces viene un cambio, ¿no? Ahora tú como papá tienes que ser más empático, más observador, dedicarles más tiempo. Escucharlos más. Escuchar, ser paciente. Correcto. Todo eso que no tuviste tú, se los tienes que dar a tus hijos, porque digo, nosotros fuimos educados distintos, ¿no? Sí, claro. Cada generación. Somos hijos de la chancla, ¿no? Sí, y del te sientas. Sí, y te lo comes. Y no opines, ¿no? Y ahorita un niño neurodivergente, sobre todo autista, te dice lo que es. O sea, Ale es muy directo. A veces dice, no seas grosero. No es que sea grosero. Es directo. Sí, son literales, ¿no? Es literal y contextual. Él no percibe que lo hace para sentirte mal, porque ni siquiera percibe bien emociones. Entonces, ¿qué haría? Pues solamente decirme paciencia,
tranquila, no tengas miedo, mejor infórmate. Trata de conocer a tus hijos, de integrarte con ellos y de hacer sobre todo una conexión. No importa el diagnóstico que tengan, no importa si son neurodivergentes o neurotípicos. Creo que cualquier niño y cualquier papá es importante que haga esa conexión porque se viene la adolescencia, se viene la adultez, o sea, las etapas de tu hijo que cambian y no es lo mismo 3 años, la secundaria 11, 15, 18. Sí, ¿sabes? Los retos van cambiando, ellos van cambiando. Correcto. Pero sobre todo es que si tú haces esa conexión con tu hijo, vas a poder navegar con él, porque es navegar con él, son un equipo. Los dos están en el mismo barco. Tú quieres que tu hijo sea feliz, que lleve una vida adecuada, saludable, sana. Y tú como papá, pues te sientes bien porque estás logrando eso y él entiende que es lo que mejor le puedes dar en la vida, ¿no? Correcto. Yo sé que es importante decir, ¿qué le voy a dejar cuando me muera? Pues mejor ahorita concéntrate en hacerlo. Lo mejor que le puedes dar a tu hijo, el mayor regalo, no es una herencia, no es solo una casa. Sí está bien, no digo que no, pero lo más importante es las terapias que le des ahorita, la intervención que le des, el acompañamiento que le des, terapéutico, emocional, y sobre todo el amor que puedas generar con ellos en cada etapa y contención. Porque si tú les das eso, ellos empiezan a sanar, empiezan a tener mayor seguridad, se empiezan a soltar de ti, empiezan a tener, pues sobre todo seguridad. Correcto. No puedes hacer nada en la vida si eres inseguro. Sí, claro. Y eso creo que esos son elementos que ellos necesitan para vivir en un mundo en el que no se están entendiendo, no es tan fácil encajar, ¿no? Sí, entonces, muy complejo, creo que lo más importante, en vez de preocuparnos por el futuro, es ocuparnos en el aquí y ahora. Claro. Y decir, ¿qué quiero que mi hijo, con qué semillas quiero que mi hijo crezca? Correcto. ¿Qué cosas, qué virtudes le voy a dar a él ahorita y voy a trabajar con él? Y nos lo dijeron mucho ahorita, te digo, en el taller de adolescentes y adultos que tomamos, nos decía Diego, ¿desde dónde quieren educar? ¿Desde el objetivo o desde los valores? Claro. Desde el quiero que mi hijo sea esto la expectativa o acepto a mi hijo con lo que tiene y conforme va dando lo que va saliendo de él, lo que va a ¿no? ser. Y lo que tú vas cosechando, bueno, más bien sembrando con él y acompañándolo. Entonces muchas veces es decir, si yo quería que mi hijo fuera ingeniero, pues no va a ser ingeniero, pero va a Las ser... expectativas, ¿no? Pero va a ser una persona con valores, con virtudes. Correcto. Un autista que se puede mover solo en este mundo. Y que no sufre tanto con todo lo que está pasando afuera. Claro. Porque el sufrimiento para ellos es fuerte. Sí, claro. Sí, preparados. Y para uno como papá también, ¿no? Sí, claro, porque tú los ves que están pues con el bullying, que están solos, que no tienen amigos, ¿no? Exacto. Entonces creo que más bien es decirnos, acompañarnos como padres, primero nosotros en decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? Claro. Primero preguntarte, ¿qué tienes tú? ¿Cómo estás tú? Y después pasar al plano papá. Claro. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? No, si estamos hablando de autistas que no expresan. Sí, además. Entonces tú lo que tienes que ver es comportamientos, ¿no? A lo mejor si haces un diálogo, ¿qué tal te sientes hoy? Esto, pero es más observación. Observar. Y pues nada, ser valiente. Exacto. Ser valiente porque no es fácil, pero no imposible. Y valiente me refiero a veces sí puedo hacerlo. Mi hijo puede. Yo puedo, él puede y vamos a lograr que la vida que ahorita nos está presentando este reto se vuelva una llave para que él sea feliz, para que él pueda vivir como quiere vivir. Okay. ¿No? Porque a lo mejor si quiere ser barrendero y eso le hace feliz, es lo que tienes que respetar, ¿no? O sea, si él quiere ser otra cosa que tú no tenías en mente, pues sí, va a ser, pero ¿qué es lo que te hace feliz? Que él se autoacepte, que se conozca lo que él tiene, que es el autismo, que es una neurodivergencia, sepa cómo autocontenerse y cómo trabajar, cómo interactuar, cómo ser social, en qué momento ir a una cuestión social, ¿no? Claro. Y también entender cuando no lo quieren hacer. Sí, claro, también hay que respetarlo. Claro. Porque ahorita a mí me pasa con Ale, ¿no? No siempre quiere ir a todo. No quiero ir a esta fiesta. Quiero estar solo. Ok, adelante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos jalarlos a un lugar donde
no quieren estar porque hay muchos estímulos. Pues muy bien, fíjate que ya contestaste la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que era, para los papás que están empezando en este camino, ¿qué necesitan escuchar? Pero bueno, creo que ya ahorita ya nos contestaste la pregunta y te agradezco mucho. Pues Anaí, ya para terminar, para el cierre, primero pues agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a Autismo con Huevos, porque tú lo vives de una manera diferente a los que solamente tenemos un niño, ¿no? Pero además de que aquí vienen familias que tienen gemelos o cuates, pero tú tienes esta diferencia muy compleja de tener un adolescente dentro del espectro y con otras situaciones como lo comentaste, y un niño dentro del espectro. Entonces, pues es un gran reto al que te enfrentas todos los días. Eres una super mamá, de verdad. Te admiro mucho. Ahorita ya te conocía porque vienes a las terapias y eso, pero ahorita ya platicando contigo a profundidad, la realidad es que mi admiración completa para ti. Muchas gracias. Por todo lo que haces por ellos. Y bueno, para cerrar, pues agradecerte y pues un mensaje que le quieras dar a los papis de Autismo con Huevos, a los huevo lovers. Pues nada, que sigan apoyando el podcast, la verdad es muy importante, entre más información correcta, porque información hay mucha, pero hay que, yo creo que saber diferenciar entre qué sí puede ser algo más acertado a lo que nosotros estamos esperando de una información, dónde buscarla. Sean muy cuidadosos con a dónde se meten, qué cosas ven en la red, porque hay mucho y mucho desinforma también, o crea cosas que no realmente son reales, ¿no? Otra es, pues, gracias por el espacio. Es padre compartir con ustedes estas experiencias que yo en lo personal creo que es importante saberlo y compartir, ¿no? Pertenecer a comunidades donde tú puedas escuchar otras experiencias, Claro. Otras cosas, y dices, no, esto se parece a algo que vive mi hijo, pero a lo mejor no igual, pero tiene similitud, ¿no? ¿Y es por qué? Porque son etapas de la vida a las que todos vamos a llegar. Sí, y pues nada, yo les felicito por el podcast, muchas felicidades. Gracias. Y que siga pues en temporada muchas, para que pues muchas familias se enteren y sepan y aprendamos juntos de lo que es la neurodivergencia. Muchas gracias, Anaí. Bueno, pues aquí tenemos una tradición en Autismo con Huevos, es que firmes un bobina. Aquí estás tú. ¡Ay, que mira firmes, qué padre! Mira sí tu pelo y todo, ¿verdad? Sí, que nos regales un autógrafo aquí, claro huevito. Sí. Te lo agradeceré mucho. Mientras yo, pues bueno, amigos, a mis huevo lovers, pues invitarlos a que, como bien lo dijo Anaí, que sigan el podcast, que lo recomiende, que se suscriban. Es bien importante que nos apoyen suscribiéndose al podcast, porque pues la idea, ya saben, es monetizar para poder apoyar a otros niños dentro del espectro de escasos recursos. Y déjenos sus preguntas, si tienen alguna duda, si tienen algún tema que queramos que quieran que abordemos, con mucho gusto ahí en las redes. Estamos, ya saben, en YouTube, en Spotify, en TikTok, Facebook, estamos en todas las redes sociales, con mucho gusto ahí los leemos. Anaí, pues muchísimas gracias nuevamente. Aquí está ya. Listo. Ya. Le puse mi nombre de DJ porque... Ah, sí, que es DJ también, Anaí. Es una de las cosas que más amo y que pues bueno, sí tuve que dejar un poco, pero no del todo, pero bueno, al menos ya mis hijos me han permitido dentro de todo seguir un poco, de vez en cuando en eso, pero muchas gracias por todo y pues ánimo con este podcast, que hay mucho que hacer y que aprender. Sí, claro, todos los días. Muchísimas gracias a todos los Bobo Lovers que nos están siguiendo. Anaí, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Muchas felicidades y de verdad toda mi admiración porque tienes un reto bien importante, pero lo has sacado de verdad muy bien. Muy bien, amigos, pues hemos llegado al fin. Muchas gracias y acuérdense, sí se puede, pero no se puede solo, con intención, con muchas ganas, pero sobre todo con muchos huevos. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos en 15 días. Saludos.